Buenas tardes, nosotros vamos a presentar lo que son los científicos e investigadores del magnetismo, comenzando por Tales de Mileto. Tales de Mileto fue el creador del electromagnetismo cuando descubrió que frotando una varilla de ámbar con un paño atraía objetos como cabellos, paja y plumas. El siguiente es William Gilbert. Él se le conoce como el padre de la electricidad. Al experimentar con imanes de metales comunes, decía que al dividir un imán no se dividían los polos, sino que se creaba un nuevo imán con la misma polaridad del original, es decir, norte y sur. Al seguir experimentando, observó que se creaban movimientos circulares y conectó este fenómeno con el magnetismo. Es de ahí donde viene el geomagnetismo. Y así fue como rechazó la idea de que la Tierra no es el centro del universo, sino que se trataba de un planeta magnético con norte y sur. También es considerado el creador del electroscopio. El electroscopio funciona para determinar qué cuerpos se pueden cargar y cuáles no. El electroscopio de Gilbert consistía en una botella de vidrio cerrada con un tapón de material aislante. Este tapón está atravesado por una varilla metálica cuyo extremo superior acaba en una esfera llamada colector. La parte inferior de la varilla tiene conectadas dos pequeñas láminas, en este caso eran de oro. Y así, como ya lo mencionamos, determinaba qué cuerpos se podían cargar y cuáles no. Otro de los investigadores fue Otto von Guericke. Este fue uno de los inventores que se interesó por estudiar el vacío, ya que descubrió que a través de este se podía propagar la luz, pero no el sonido, ya que en esta época todavía no estaba descubierto lo que era el electromagnetismo, pero él había descubierto lo que eran las ondas electromagnéticas. También fue el primer inventor de un motor que se basó en la presión atmosférica. Stephen Gray demostró la conductividad de los cuerpos, ya que él decía que podía conducirse la electricidad a través de un cable conductor y también podía conducirse si éste estaba aislado a tierra. Charles Francois desarrolló sus estudios en base a los estudios de Stephen Gray. Este descubrió que había dos cargas, una positiva y una negativa. La positiva se dio cuenta de que era al frotar un trapo en vidrio y la negativa al frotar resina o goma en la piel. Benjamin Franklin descubrió que los rayos eran un fenómeno eléctrico y que estos eran atraídos hacia la Tierra. De ahí surgió el pararrayo. El siguiente científico fue Charles Coulomb. Con su fórmula explica que la fuerza existente entre dos cargas es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. A él se le atribuye el invento de la balanza de torsión. Esta funcionaba para determinar las leyes de torsión en alambres o hilos. La balanza consiste básicamente en un micrómetro con un hilo de plata al que está unido una aguja de material aislante. En un extremo tiene una esfera de médula de Sauco y en la otra igual una esfera de médula, pero esta permanece quieta con un papel dividido en 360 grados. El siguiente científico es Alessandro Volta. A él se le atribuye el invento del volt. Como sabemos, un volt es un watt sobre amperio. A él se le atribuye el invento del electrófono y la pila de Volta. El electrófono consiste en una resina. Primero se tiene que electrizar por frotamiento, después pone sobre ella un disco metálico. Primero se tiene que tocar el disco con un dedo y así es como facilitas el escape de electricidad. Nuestro cuerpo y el dedo son conductores. Después quitas el dedo y el disco queda totalmente cargado de electricidad. El otro experimento fue la pila de Volta, o también llamada pila eléctrica. Consiste básicamente en discos hechos de plata y zinc alternados y separados por discos de cartón mojados en salmuera.
Christian Oester descubrió el electromagnetismo, demostró que una corriente eléctrica forma una fuerza magnética. La interacción entre el magnetismo y la electricidad se llama electromagnetismo. El movimiento de un imán puede generar electricidad. El flujo de la electricidad puede generar un campo magnético. El siguiente científico es William Sturgeon. Creó el primer electroimán con una herradura y una bobina que la envolvía haciéndola circular corriente con unos cables desde una batería y demostró que con herradura con un peso inferior al de un trozo de hierro, ésta lo podía levantar, creando un punto de partida a 9 invenciones de máquinas útiles y controlables. El siguiente científico es André-Marie Ampère. Este contribuyó mucho a la electricidad y magnetismo junto con Weston. Descubrió las leyes que hacen posible el movimiento de una aguja magnética provocado por una corriente eléctrica, lo que hizo posible el funcionamiento de actuales aparatos de medición de corriente como el amperímetro. De ahí el nombre de la unidad de medida de la corriente, el ampere. El siguiente científico es Carl Friedrich Gauss. Gauss y su colega Weber construyeron un laboratorio para el estudio del magnetismo, en el que, entre otras cosas, inventaron el primer telégrafo magnético. Hasta ese momento, la brújula y agujas sobre un eje horizontal que apuntaba hacia abajo medían bien la dirección de la fuerza magnética. George Simon Ohm realmente solo aportó la ley de Ohm, que define la relación exacta entre tensión y corriente. No es muy difícil interpretarla. Funciona con esta imagen de aquí. Si buscamos voltaje, tenemos que multiplicar la corriente por la resistencia y así sucesivamente. Funciona para las resistencias en voltajes o cuando queremos conocer el voltaje. Su símbolo es el omega. Faraday fue el creador del benceno en función del etileno y fue el quien desarrolló el primer motor eléctrico. En honor a él se le otorgó la unidad de faradio. Esta unidad es la medida de capacitancia eléctrica. Él decía que un imán en movimiento a través de una bobina induce en ella una corriente eléctrica, y así fue como definió su ley. El último aporte que hizo fue cuando dijo que un campo magnético influía sobre una de luz polarizada, pero solo eran especulaciones. Otro de los científicos fue Samuel Morse. Su principal invento fue el circuito electromagnético para transmitir información denominada telégrafo, como también inventó el alfabeto, donde representó las letras y los números con una serie de puntos y rayas, denominado código Morse, en el cual se basa el telégrafo para transmitir mensajes. Joseph Henry inventó el electroimán al mismo tiempo que Sturgeon. También trabajó en la teoría de la inducción electromagnética y más adelante se dio cuenta que Faraday ya lo había hecho. También inventó el telégrafo, pero por falta de recursos, más adelante Morse lo patentó con ayuda de él, colocándolo en funcionamiento en 1839. El siguiente científico es William Edward Weber. Él colaboró con Gauss en el estudio del geomagnetismo. Trabajó junto con Gauss en el invento del telégrafo, utilizando una barra que se desplazaba por medio del flujo magnético de una bobina. Él diseñó el electrodinamómetro para medir la corriente eléctrica, el amperímetro. El Weber es la unidad de medida del flujo magnético y fue bautizada en su honor. El siguiente científico es James Prescott Joule. Él estudió aspectos relativos al magnetismo, especialmente a los de la magnetización del hierro por las corrientes eléctricas. Esto lo llevó a la invención del motor eléctrico. Él logró demostrar que en los circuitos eléctricos se cumplía la ley de la conservación de la energía y también que la electricidad era una forma de energía.
El siguiente científico es Heinrich Rudolf Hertz. Él descubrió el efecto fotoeléctrico, la propagación de las ondas electromagnéticas y las formas para producirlas y detectarlas. La unidad de medida de la frecuencia es el hercio o hertz, lleva ese nombre en su honor. El último científico es Nikola Tesla. Él descubrió el campo magnético rotativo y construyó el motor de corriente alterna. Un Tesla es la unidad de medida de la densidad de flujo magnético.